Buen día, querida familia. Esperemos que tengan un hermoso jueves. Por supuesto que en la comunión con Dios, ¿verdad? Llenos de gozo, de felicidad, con una mente realmente positiva. Queremos estar orando por doña Elsie, necesitamos que estemos orando por ella, necesita una cita médica. Estemos orando, por favor, por Jeffrey, también por su problema de la rodilla. Especialmente, ustedes saben que él necesita manejar de pronto muchas horas y tiene un problema con mucho dolor en la rodilla. Estemos orando por Sergio, por favor, por la necesidad de trabajo y también por todas aquellas personas que sí o sí tienen que salir a trabajar. Roguemos por ellos, tengamos siempre en mente y en nuestras oraciones. Quiero leerles un versículo acerca de 3 cosas que Dios nos dio. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7. Dice, o mejor dicho, algo que Dios no nos dio. Algo que Dios no nos dio. Entonces dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, dice que no nos dio Dios un espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos miedo. Realmente debemos pensar que el miedo no debe corresponder a ningún cristiano. ¿Por qué? Por una simple razón, por lo que Dios es. Y cuando decimos lo que Dios es, nosotros creo que fue ayer que vimos en el Salmo 111 que aparecen un montón de obras que Dios hace, ¿verdad? Y en una de ellas dice que Dios es un Dios poderoso, que sus obras son poderosas. Por eso, sin miedo, el miedo es algo que Dios no nos da, es algo que si nosotros tenemos miedo porque viene de nosotros mismos. Pero dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía. Y luego dice 3 cosas. Sino, verso 7 estamos, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, nos dio Dios un espíritu de poder. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos dio un espíritu de poder, tenemos que pensar en el Señor Jesucristo, en Filipenses capítulo 4, verso 13, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de ahí tenemos que pensar en un montón de veces que la palabra del Señor nos habla y nos pregunta en una forma retórica y dice, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? No. Entonces, cuando nosotros estamos alineados con la palabra del Señor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a dar el poder de hacer todas las cosas que están dentro de su voluntad. Y aún aquellas cosas que a nosotros nos puedan llegar a atemorizar o que nos puedan llegar a afectar. En segundo lugar, dice de amor. A mí me encanta esto que dice que Dios nos dio ese espíritu para poder amar. Y la cosa es muy sencilla. Nosotros podemos hoy, después de haber recibido a Cristo en el corazón, cambiar odio o un corazón amargado o un corazón temeroso por un corazón de amor. Vieron que
Mateo capítulo 5, el Señor dice, oíste que fue dicho a los antiguos y que debían odiar a sus enemigos, pero yo os digo, o sea, en Cristo, amad a vuestros enemigos. Qué tremendo que es esto, que yo puedo llegar a amar aún en mis enemigos, que yo tengo que amar al mundo que está perdido, a las personas de este mundo que están perdidas y poder predicarles el Evangelio. ¡Qué maravilla que Dios nos dio este poder de no tener miedo, no ser cobardes, de tener poder para hacer todas las cosas, entre ellas amar, y la otra es dominio propio. Tener una mente controlada en diferentes partes de la vida. Alguna vez he escuchado varias veces, ¿verdad?, que hay personas que dicen que porque tienen un carácter fuerte, se enojan enseguida, no pueden controlar sus emociones. Y yo digo, no es un carácter fuerte, es un carácter débil porque no lo puedo controlar, porque me domina, porque me gobierna. Muchas veces me gobierna el afán, la ansiedad, el miedo, los malos pensamientos, el rencor, el odio, el deseo de venganza, la envidia, tantas cosas que pueden controlar mi mente. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos dio el poder de tener dominio propio. Yo puedo controlar mi intelecto, mis emociones y mi voluntad, porque en Cristo todo lo puedo. En Cristo, si me acerco a Él, si estoy junto a Él, si Él gobierna mi vida, si soy obediente a su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la Biblia o Pablo, cuando Pablo le habló a Timoteo, resulta de que nos dice de que Timoteo se avergonzaba de muchas cosas. Era un hombre temeroso, era un hombre pesimista. Ese era Timoteo. Pero Pablo le dice, Timoteo, Dios no nos dio este espíritu de cobardía, no nos dio el espíritu de temor, no nos dio el espíritu de derrota, nos dio un espíritu de dominio propio, de poder y de amor. Así que gloria a Dios por todas estas cosas que por un lado no nos dio y que por otro lado sí nos dio. Con esto en mente, considerando esto, tengamos en la mente en este día y disfrutemos de todas las cosas maravillosas que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga ricamente. Les amamos, les extrañamos, querida familia. Bendiciones para este día.